comenzamos con el quinto día del reto de 100 días de Python en Replit. Esta vez se trata de la instrucción if, que sirve para condicionales. Es como hacer una pregunta al usuario o como, bueno, sirve para elegir caminos de ejecución del programa. Esto es, si vamos a realizar una acción u otra, cuando tenemos posibilidad de realizar más de una acción, el if nos puede servir, o las condicionales nos pueden servir para elegir entre esas dos acciones. Bueno, antes que comencemos, quería ir a la parte, al dashboard del curso o al panel principal. Para ir ahí me voy a la sección de aprendizaje o Learn de Replit y luego al primer elemento que es el curso Python, es el que más promueven, pero hay otros cursos que tú puedes revisar. Y bueno, quiero ir aquí para algunas cosas. Uno, que revisen su racha. En la página principal sale cuántos días seguidos llevan en el reto. Aquí llevamos 4, que son los días del reto. Hasta el momento no hemos perdido ninguno. Y luego algo que me gusta destacar mucho es que que noten o que vean que hay un premio por tener consistencia y que es que van superando a muchísimas personas. Es decir, si ustedes completaron el día de ayer, ya son como de un club selecto de 42.000 personas en lugar de 50.000. Es decir, 8.000 personas se quedaron en el día 4, ¿no? Si ustedes lo completan, pues ya son un grupo más selecto de personas que los del día anterior. Y así con todos los días, ¿no? Y bueno, como ven, esto baja rápidamente y sobre todo al principio que eran de 150.000, para el día 4 ya baja a 50.000 y muy pronto van a ser cada vez más selectos, ¿no? Y hasta el final, pues muy poquitas personas lo completan, pero recuerden, más que nada es constancia. Pero bueno, ahora sí vamos al contenido del día 5 y como les decía, trata sobre condicionales y vamos a comenzar a revisarlo. Eh, bueno, decía yo que sirve para elegir si realizamos una acción o elegir entre varias acciones, ¿no? La primera forma es más sencilla. En general lo puedes pensar siempre como dos cosas en general, ¿no? Y esas dos cosas en este caso pueden ser realizar una acción o no realizarla, ¿no? Aquí un pequeño punto a destacar es que nosotros, las instrucciones que habíamos usado hasta el momento eran print. eh, Aquí, por ejemplo, print hola, que muestra un mensaje en pantalla, y input era la segunda, que muestra un mensaje, pero además me da un valor, ¿no? Entonces aquí vamos a mostrar esto, pero aquí este es el valor, ¿no? Eh, Aquí vamos a mostrar lo que se nos dijo, dijiste, y vamos a poner aquí valor, ¿no? Entonces, esto fue de las primeras lección, o sí, día uno, del día uno, y esto fue día 2 y 3 porque hicimos más cosas, ¿no? Como combinar día 2, combinarlo así fue el del día 3 y el día 4 fue el proyecto, ¿no? Entonces, hasta el momento es lo que llevamos. Vamos a hacer una revisión rápida. Dice hola, dime algo. Hola otra vez o cualquier, ¿no? Y dijiste hola otra vez, te guarda el valor, ¿no? Es lo que llevamos hasta el momento, pero lo que pasa con el if, y es lo que hacen referencia aquí, ¿por qué mi nueva instrucción no imprime algo, ¿no? Y esto es refiriéndose al if, ¿por qué el if no imprime algo? Y bueno, esto es porque no todas las instrucciones lo van a hacer, ¿no? Y esta es la primera que topamos con un comportamiento distinto, y en este caso lo que hace esta instrucción, le llamamos como de control de flujo, es no tiene un efecto inmediato en la salida, sino que altera a otras partes del programa, ¿no? Y la parte de control de flujo es que si no lo habías notado, bueno, hasta el momento todo se comportaba y por eso se le llama script o como guión, que todo iba una línea tras otra, ¿no? Como que seguía esas instrucciones. Pero gracias al if vamos a poder poner variantes o en general es una variante, pero puedes decirlo así como brechas, hay una palabra, bifurcaciones o de ese estilo, ¿no? Seguir otras rutas. El programa puede seguir otras rutas gracias a Leaf. Este fue el ejemplo, vamos a borrarlo y vamos ahora a usar el ejemplo que aquí muestran. Otra cosa que siempre he mencionado es en todos los videos del curso es que para ejemplos como estos, donde se está revisando un concepto, en lugar de copiar y pegar código, si lo vas tecleando, te va a ayudar a reforzar, ¿no? Si te siguen saliendo errores, o sea, la intención aquí es que lo copies y te acostumbres a cómo es escribir código. Es muy probable que te salga un error, pero bueno, resolver los errores es muy gran parte del aprendizaje, ¿no? Es por ello que aquí nos ponen lecciones
dedicadas a resolver errores. Pero bueno, aquí no, aquí sí digo que lo copies porque queremos copiar incluso con el error. Y aquí este código que nos dan es código correcto, pero queremos irlo copiando para que te vayas acostumbrando. Eh, entonces aquí vamos a poner my name o me gusta como que ponerlo en español. eh, Mientras yo hago estos videos, porque bueno, el material en inglés ya está ahí, ¿no? Y acá nosotros sí nos hace falta el material español. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre y luego aquí ponemos sí, mi nombre, o bueno, si le ponemos incluso, suena más, ¿no? A mí me gusta más como suena la variable así como más general, un nombre. Y un nombre, si el nombre es David, por ejemplo, aquí nos pone este ejemplo, dice, bienvenido, amigo, suponiendo que tu amigo es David, ¿no? O que tu nombre es David. Eh, Bienvenido, amigo. Entonces vamos a probar este código de aquí. Algunas cosas a notar y qué mal que aquí ya no dejaron la imagencita que nos ayudaba a identificar las partes de cada instrucción. Sí venía con el print y venía con el input, pero hay algunas cosas a notar en cómo es lo que digamos la sintaxis o la forma. Es como una plantilla que nos dice cómo escribir las instrucciones. Y básicamente es con esta que es una eh, palabra clave, como aquí tenemos. Y aquí hay algo bien especial que se llama la condición. Estos nada más son delimitadores, ¿no? Es para explicar. Eh, no son símbolos reales. Aquí va una condición que más adelante vamos a explicar, pero básicamente es un valor que nos permita, es un valor que se puede evaluar como verdadero o falso, que son conocidos como booleanos, y me va a hacer decidir si sigo un camino o si sigo algún otro camino, ¿no? Entonces aquí lo vamos a tener instrucciones, ¿no? Más instrucciones o más acciones, instrucciones o más acciones. Y coincide con esta si ustedes ven, ¿no? Pero cosas a destacar, el if, la condición que generalmente tienen estos operadores de comparación puede tener los vamos a ver más adelante, pero bueno, por ahora, ay, aquí me sustituye otra cosa, operadores es ¿no? Es una comparación. Puede haber otros, ¿no? Para comparar podemos ver si hay mayor, menor, estos, ¿no? Y también incluso hay unos que se combinan y hay otros para decir que algo no es igual, etcétera, ¿no? Pero por ahora, en esta lección, que lo que nos interesa es el if, vamos a quedarnos con ¿no? Entonces la condición va a estar formada de este símbolo y las cosas a comparar, que es aquí el nombre y David, ¿vale? Y al final, muy importante, dos puntos. ¿Ok? Y luego de los dos puntos, en la siguiente línea, Python es muy estricto con eso, si le importan mucho como los espacios y las líneas, a pesar de que en otros lenguajes no son tan importantes, aquí en Python sí. Tiene que haber un espacio y perdón, el salto de línea, en la siguiente línea tiene que haber después de los dos puntos y luego tiene que haber este espacio que le llamamos indentación y que indica, es una forma de que nosotros veamos que esta instrucción está contenida en este bloque, ¿no? Y eso nos hace referencia a que depende o está condicionada en lo que diga esta otra instrucción. Entonces, vamos a ver el ejemplo para ver cómo se comporta esto. Y le digo, mi nombre, por ejemplo, es Miguel y no me dice nada, ¿no? A mí no me da la bienvenida porque yo no soy David. Aquí lo que hizo fue tomar el valor, pedir el valor, guardarlo en un nombre y aquí como que lo sustituye o lo usa para realizar esta comparación y dice, si Miguel es igual a David, entonces cuando hace esta evaluación Miguel igual a David, el resultado es que no es igual, entonces da un resultado falso y el resultado falso, o bueno, esta de aquí solo se ejecuta cuando el resultado es verdadero. Es por eso que aquí no se ejecuta porque el resultado fue falso, ¿no? Si lo hacemos con David, vamos a hacerlo ahora. David, aquí David sí es el amigo al que le queremos dar la bienvenida, ¿no? Nuevamente, eh, tenemos un input para solicitar un valor que almacenamos en la variable un nombre. Lo usamos la variable en la condicional con esta instrucción, entonces es como si se sustituyera y aquí es David es igual a David, si es, esto es verdadero y el if evalúa una condición verdadera, por lo tanto ejecuta su instrucción de aquí, ¿no? Y aquí está, bienvenido amigo. Muy diferente o bueno, lo contrario a lo que ocurría si el nombre no es David. Algo curioso y que te puede servir también para los ejercicios o los problemas que vienen vamos a volverlo a ejecutar y vamos a colocar David, pero sin la mayúscula, ¿no? Y es algo como lo que pasaba un poco en los otros ejercicios o en las otras partes del tutorial, que si nosotros cambiamos, o bueno, es la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, ¿no? Si nosotros cambiamos eso, pues ya no coinciden los resultados, ¿no? Aquí
la forma en la que compara pues es letra por letra, ¿no? Entonces cuando realiza la comparación de David con D mayúscula y David de D minúscula, detecta que aquí está la diferencia y pues ya nos dice, no, eso no es igual. Igualmente es muy estricto, pero es algo que es útil, ¿no? Para más adelante o para problemas complejos, ¿no? Ahora podrás verlo así como muy inconveniente, muy estricto, pero hay muchas ocasiones en las que sí queremos tener ese nivel de exactitud o de que el programa sea tan estricto, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Hay una parte distinta. Lo que les decía, siempre se eligen como dos opciones. Aquí la opción era imprimir o no hacer nada. Y aquí vamos a ser más explícitos con la segunda opción, ¿no? Si nuestras cosas o las cosas que queremos que ocurran en el if es algo más que no sea solo no hacer nada, es vamos a usar esta instrucción que es el else, ¿no? El else solo se puede poner en bloques o seguidos después de que haya ocurrido un if, ¿no? Entonces, aquí es como se está mostrando. eh, y vamos a completar este ejemplo nada más como para ver cómo se hubiera comportado. A David le digo bienvenido amigo y a cualquier otro nombre le digo no te conozco, ¿no? Por ejemplo, no te conozco. Y vamos a volverlo a probar con mi nombre nuevamente. Y a mí no me conoce, ¿no? Entonces, la evaluación fue la misma, el flujo del programa es lo mismo. Es decir, cómo revisamos cómo se ejecutó esta acción es igualmente válido, pero lo que ocurre es esto de acá, ¿no? Entonces, cuando aquí compara Miguel con David, esto es falso. Por lo tanto, este no se ejecuta, porque solo se ejecuta cuando es verdadero, pero está el else. Así que lo que ocurre ahora es imprimir o ejecutar este else, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí, que con el else ahora sí vamos a elegir entre una u otra acción que definimos explícitamente. Y sin el else solamente decidimos si ejecutamos o no ejecutamos la acción. Esas son como la diferencia de tener un if con else o tenerlo solito, ¿no? Y bueno, vamos ahora a revisar el ejemplo de aquí. Y era muy parecido, ¿no? Eh, Aquí estaba leyendo el ejemplo y aquí dice, bienvenido. No era, bueno, sí es su amigo, pero aquí le tira una broma a su amigo de inmediato, ¿no? Y le dice, eres el tipo más calvo que haya visto. Así es como lo ponen aquí, ¿no? Y bueno, este sirve para mostrar que el if es como un bloque, ¿no? Aquí van, cuando yo ponía en el comentario de acá antes que había instrucciones en el if, no lo hubiera borrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí presionando control Z nada más para recuperar estas de aquí, ¿no? Es lo único que quería recuperar. Eh, Voy a regresar al otro estado del programa rápidamente. Ajá, aquí hay más instrucciones en Leaf. Y esto es lo que yo quería decir con esto, ¿no? Instrucciones, que básicamente lo podríamos expandir como instrucción 1, instrucción 2, y aquí puede haber más, ¿no? Instrucción 3, etcétera. Ya no la copié. Aquí está. Instrucción 3. Todas al mismo nivel, o sea, todas van a conservar este espacito. Aquí vamos a considerar que el if termina hasta que encuentra una instrucción que ya no tiene el espacio, ¿no? Aquí la instrucción pues es el else para tener un if que pueda decidir entre dos cosas, pero también sería posible no tener el else y que las cosas se ejecutaran eh, fuera del if, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo muy rápido. Tenemos un if con dos instrucciones y vamos a decir que si es David, en el primer caso, me dice las cosas y luego me dice fin del programa, ¿no? Es decir, ejecuta todo el bloque que está dentro del if, pero y aún así ejecuta fin del programa porque ese está fuera del if. Ese siempre se ejecuta como en los programas anteriores. Y vamos a ver lo que pasa ahora con Miguel. No me ejecuta lo del if porque esa condición fue falsa, pero esto como siempre dijimos que siempre se ejecuta, pues aquí está, ¿no? Fin de programa. Eh, y bueno, vamos a meter la parte del else y aquí nos dice que le pongamos quién eres. Entonces, ¿tú quién eres? Algo así, ¿no? Who on earth are you? Mm, que es parecido a lo que yo puse, ¿no? No te conozco. Entonces, ¿quién eres? Aquí está, ¿no? Y esto también va a ser como claro, ¿no? Vamos a volver a repetir ese ejemplo de Miguel. Me dice la parte del else porque la condición fue falsa, que es lo que decíamos, que el if elige entre una de estas dos cosas, bueno, el if con else, y esta instrucción siempre se ejecuta. Lo que no está dentro de un bucle, una sentencia de control como el if, siempre se va a ejecutar, y lo que está en la sentencia de control ya depende del valor de la condición, ¿no? Ok. Una última ejecución con David para que veamos qué es lo que pasaba. David
me da lo del bloque de verdadero y esto siempre me lo da, ¿vale? Entonces el if solo tiene este control y lo que no está dentro del if no está controlado o no depende de la condición, ¿vale? Vamos a los siguientes ejemplos que justo son los ejemplos de los errores comunes. Para los ejemplos de los errores comunes, recuerda, sí recomiendo copiar todo el código, que aquí lo podemos insertar a nuestro editor con este botoncito de aquí. Y lo que hacemos en este tipo de ejercicios es copiar el código y ejecutar el programa, o también pues tú vas a notar que vas a ser cada vez más capaz de detectar errores, ¿no? Como aquí ya sabes que el editor te está marcando en rojo y te dice hay una sintaxis inválida. Vamos a ejecutarlo para comprobar que también se muestra aquí error de sintaxis. Y si recuerdas, si ya conoces, los errores de sintaxis suelen hacer referencia a que los símbolos del programa no están completos, no están en el orden que deberían, etcétera. Y lo que recomiendo aquí también es que siempre uses un ejemplo de referencia, ¿no? Como este de aquí, este va a ser nuestro ejemplo ahora. Y revises los caracteres con mucho cuidado, qué es lo que está pasando, ¿no? Y con la plantilla que más o menos estaba mencionando. Hay un if, hay una instrucción, o bueno, una condición, y la condición se tiene varios componentes, ¿no? Un par de valores y un signo de comparación. Eh, el signo de comparación usado para esta comparación que estamos manejando ahora de igualdad es un igual doble, ¿no? Porque acuérdate que el igual simple lo usamos para una asignación, para decir que una variable va a tomar un valor. El signo doble de igual lo usamos para la comparación. Y ese es justo el problema de aquí, que aquí es como si en el if estuviéramos intentando realizar una asignación, ¿no? Y eso pues no es posible porque el if espera una condición y la condición es con dos símbolos, ¿no? Entonces ese era nuestro error de aquí. Y al ejecutarlo, ahora sí vamos a tener un programa que pregunta si somos dog person o cat person, simplemente para hacer o como imprimir el ruido o sí, el ruido que hace nuestro animal favorito, ¿no? Si yo soy un dog person, me imprime woof, que en este caso lo definimos en el else, y si yo soy un cat person, me imprime meow, ¿vale? Problemas aquí, digamos, con este tipo de código o con como cosas que había mencionado, es que si yo pongo que soy un cat person y pongo cat con mayúsculas o con algo así, no me lo interpreta, ¿no? Hay técnicas ya después para ser más flexibles o poder expresar mejor que no nos importan mayúsculas y minúsculas, pero por ahora tenemos esta limitante, ¿no? Tú tómala en cuenta para los programas que desarrolles hasta este momento, con el conocimiento que hay hasta este momento, ¿no? Pero tenlo en cuenta por ahora, pues está bien. Tus programas solo van a comparar cadenas que sean igual en mayúsculas y minúsculas, pero más adelante vamos a ver cómo podemos saltar esa restricción, ¿vale? Vamos al segundo ejemplo, que es este. Aquí estoy en el concepto. Vamos al segundo ejemplo, es este aquí. Nos avisa que nos va a mostrar otro error de sintaxis. Y aquí, nuevamente, error de sintaxis. Y recuerda que el error te da información para poder ubicarlo más. Nos dice línea 2 y nos dice que es hasta el final de esta línea, ¿no? Que es o bueno, la definición del if con su condición. Y recuerda usar un ejemplo de referencia mientras te vas familiarizando para ver qué es lo que te falta. Tenemos el if, tenemos la condición que está formada por dos valores y un signo de comparación, que en este caso es un doble igual para igualdad, y al final van unos dos puntos que no tenemos aquí. Ese es nuestro problema en esta ocasión. Y lo ejecutamos para ver que ya no tenemos más problemas. Ponemos cat, ahí está meow. Ponemos dog, ahí está wolf. Entonces ese es el segundo problema ya solucionado, ¿no? Vamos a el tercero que nos proponen aquí. Borramos siempre para iniciar con un editor limpio. Insertamos el código con este botón. Y vamos a ver, es el mismo programa. Aquí de entrada ya nos dice que algo falla. Y Python, el error que ahora nos dice esperaba un bloque identado, ¿no? Hablamos de eso, que la identación es este espacio de aquí. Vamos a ejecutarlo simplemente para confirmar el error. Y aquí está un error de identación. Así es como se llama este nuevo tipo de error que estamos viendo aquí. Y lo que nos decía. Entonces, si tú esperabas un bloque identado, te voy a dar Python un bloque identado, ¿no? Y aquí está. Este ejemplo ya se ejecuta de manera correcta. Si soy un cat person, me dice meow. Si soy un dog person, me dice woof. Vale. Completa esta parte de los errores. Vamos a
arreglar el código, que es similar, pero es en un ejemplo más elaborado, ¿no? Entonces, para este caso también vamos a insertar el código como está en el editor y vamos a ir solucionando los errores que encontremos. Aquí no se ve tanto el error porque es nada más un cachitito, pero nos dice EOL es end of line, ¿no? Lo podrías como googlear, pero bueno, fin de línea, end of line, fin de la línea. Fin de la línea, error de fin de línea cuando escaneo la literal, ¿no? Entonces vamos a ejecutar nuevamente para que nos diga eso. Error de sintaxis que hace referencia a los símbolos y bueno, string literal es justo lo que decíamos antes, que son estos mensajes, ¿no? Las cadenas de texto, que son mensajes entre dos comillas, ¿no? Entonces digo que hay un error con esta cadena y si notamos o nos regresamos, o sí, si recordamos la parte de las cadenas tienen que estar limitadas por dos símbolos con comillas, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos error de cadena, pero nos aparece otro error aquí. Vamos a ejecutarlo simplemente para ver el error. Error en línea 2, error de sintaxis en el igual. Y como vimos anteriormente, pues ese error de igual es un error de que no tenemos suficientes símbolos. Me mueve el error al final de la línea. Vamos a ver qué error fue. Error de sintaxis. También fue un error que ya vimos en el ejemplo anterior. El final de la línea debe tener un dos puntos. Ahora tengo otro error aquí más abajo. Vamos a ejecutar para ver cuál es el error. Error de indentación, nuevamente. Pero el error de indentación cambió aquí, ¿no? Antes decía esperada y ahora dice hay una indentación inesperada, ¿no? Eso quiere decir que hay una indentación que se supone que no debería de estar, ¿no? Entonces vamos a quitarla porque no debería de estar. Y bueno, aquí los espacios, pues si tú borras, hay dos formas y dos tipos de espacios aquí. Y eso es algo también un poco confuso, ¿no? Si yo aprieto la tecla de espacio, fíjense qué pasa, ¿no? Esta es la tecla espacio, me inserta pues un solo espacio. Pero hay otra forma de insertar espacios aquí en el código que es con la tecla tabulador. Y si ven, ahora esto está más lejos, ¿no? Son dos espacios los que me inserta el tabulador. Eso es un poquito confuso y es algo que hace pelear un poquito a los programadores, pero bueno, ténganlo en cuenta para que cuando borren espacios no se confundan. Hay formas de que los editores te muestren qué tipo de espacio está insertando, si un espacio o un tabulador, ¿no? Pero bueno, por ahora lo importante aquí para este ejemplo es que el else no debe de tener, así lo teníamos originalmente el else. No, voy a regresar a copiarlo por todas las ediciones que hice. Voy, inserto esto, soluciono los errores anteriores, que son estos, y el igual. Y finalmente los dos puntos aquí y aquí ya está el ident. Lo que pasa aquí también te puedes ayudar con esta pequeña rayita que se ve, no sé si alcanza a ver, esta representa los niveles de indentación, ¿no? Entonces aquí hay un nivel y aquí hay otro y aquí en el else aparte hay otro, ¿no? Bueno, este es el nivel base, lo cuentas como si no hubiera nivel cero, pero aquí ya hay uno y aquí con el else hay otro. Entonces cuando yo borro, no me borra todo y por eso hice mención a eso, ¿no? Y el else sigue rojo, si yo lo ejecuto me va a decir sigue habiendo un unexpected intent por ahí. O bueno, a veces los errores aquí es un poco difícil encontrar el error, pero si tú recuerdas y te vas a las plantillitas que te decía o a tus ejemplos base, el else debe de ir al mismo nivel del if. Eso es lo que debe de ocurrir con un else. Entonces es por eso que tanto aquí como aquí, cualquier otro nivel en el que tú lo pongas, el else estaría mal en este caso. Tiene que estar hasta, hasta el mismo nivel que el if. Este ya es un ejemplo que está bien. Corregimos el error de la comilla, corregimos el error del fin de los dos puntos al final de la línea y corregimos el error del símbolo y el de la indentación con el else, ¿no? Son errores muy comunes que te pueden estar pasando, por eso se van revisando aquí en este ejemplo y vamos a probar que este ejemplo funcione. La pregunta ahora es, ¿prefieres café o té? Y yo aquí digo, acuérdense que tengo que dar una respuesta exacta, entonces voy a decir, prefiero coffee y me va a decir, el té es mejor, ¿no? Es un programa que te juzga si tu bebida no es el té. Y aquí ya dices, el, prefiero café o té, tea, aquí está. Le doy enter y me dice, sí, el té es excelente elección, ¿no? Bueno, eh, así es como terminamos este ejemplo de arreglar código. Vamos a la siguiente línea, que es describe el reto que tenemos que realizar y también, como se menciona en otros videos, aquí yo no completo este reto, yo te ayudo a completar los ejemplos por si tienes alguna duda, ya que están en inglés. Los explico, demuestro la solución porque son ejemplos sencillos, pero llegando al challenge, al reto del día, es algo que yo ya no resuelvo, que dejo que tú resuelvas por ti mismo, ya que es un ejemplo que sirve
para verificar tu conocimiento, para revisar que hayas entendido todo bien hasta el momento y pues para que sigas aprendiendo, ¿no? Entonces, vamos a revisar lo que hago, o lo que hasta donde te puedo ayudar es hasta ayudarte a comprender el ejercicio, nuevamente por cuestión de inglés o porque algo no quede claro en cuanto a lo que describe el ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí es que vas a hacer un programa que va a decirte qué personaje eres, ¿no? Basado en ciertas preguntas, ¿no? Entonces aquí te dice, aquí están las instrucciones, generalmente vienen numeradas y el punto número uno es pregunta a tus usuarios una serie de preguntas para ver si se identifican con algún personaje, ¿no? Tú defines, aquí hay un ejemplo siempre en la parte de abajo hay un ejemplo y en este caso es personajes de películas de Marvel y así es como se vería un ejemplo, ¿no? Tú tienes que crear el código para que te salga un ejemplo de este estilo, que en este caso vas a imprimir como un título del programa para indicarle al usuario de qué trata. Después vas a hacer una serie de preguntas, ¿no? Así, ¿te gusta salir? Es un poquito juegos de palabras. Acuérdense que siempre los ejemplos aquí intentan mantener cierto humor. Entonces aquí hanging around, que es andar por ahí, también se traduce como colgarse, ¿no? Y bueno, a Spider-Man le gusta estar colgado, entonces si tú dices que no a esta pregunta, te dice, no eres Spider-Man. Si dices que sí, te diría que eres Spider-Man, ¿no? Aquí tienes una voz gravely, que en realidad no estoy seguro qué significa, pero es como rasposa probablemente. Vamos a seleccionarla. Sí, pedregoso, como una voz ronca o áspera. Ajá. Entonces, para la voz ronca, eligieron a Korg, que es un personaje que no conozco, la verdad, pero bueno, si tú dices que no, tienes que decir que no eres Korg. Si dices que sí, te tiene que decir que eres ese personaje, ¿no? Y aquí, ¿te sientes maravilloso o marvelous? Sí, entonces eres Capital Marvel, ¿no? Y aquí saluda, por ejemplo, cuando te identifica el personaje. Si tú hubieras dicho que no, también te hubiera dicho, ah, entonces no eres Capitán Marvel, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer, que en cada pregunta que te hagas, si te dice que sí, como que lo saludas o le dices, ah, ya sé qué personaje eres. Y si dices que no, te va a decir, ah, pues no eres ese. Simplemente es una forma de decir sí o no a algo, ¿no? Es el ejemplo en esta ocasión. Recuerda que también están estos hints que te pueden ayudar con el programa, por si te quedas como atorado. El primer hint te dice organiza antes todas tus preguntas y respuestas. Aquí proponen que tú hagas tu propia selección de personajes, pero como te digo antes, pues tú podrías intentar replicar la del ejemplo, ¿no? Lo que tú quieras hacer para... El punto es como que trabajes en la estructura del código. Esto es por si andas creativo, por si eres alguien creativo o por si quieres hacer un ejemplo en particular, pues sí, eso también es muy divertido o muy importante cuando tú estás iniciando a programar, a hacer tus propios programas con tus propias cosas, es bastante divertido y te motiva a seguir. Entonces, sí sí recomiendo pensar en un propio ejemplo, pero si por alguna razón no te sintieras tan creativo, pues puedes usar este. Después te da un recordatorio de que puedes usar input y variables para recolectar las respuestas, que es un poco lo que hicimos. Haz de cuenta que lo que está preguntando aquí es como si fueras David, ¿no? En lugar de te gusta andar por ahí colgado, dirías, eres David. Entonces, nada más cambia el tipo de pregunta que haces o la variable en donde lo almacenes, ¿no? Y finalmente aquí te da un consejo para el print y te dice que uses un else al final si no encuentra ningún match, ¿no? O sea, si todos fueran no, tú al final tendrías que decir, ah, pues no encontré un match de tu personaje o no sé qué personaje eres, ¿no? Un poquito de código rápido con la estructura. No hago todo el ejemplo, pero generalmente te ayudo. Aquí el título es con un print. Este pues no es tan relevante. Por ejemplo, si haces un como separador como ellos hicieron, es algo así, ¿no? Entonces ya en la siguiente línea vas a ir colocando más cosas. Aquí pones el input, ¿ok? Que hace la primera pregunta. Y respuesta 1, algo así, resp 1 igual a input. Y aquí vas a empezar a hacer tus ifs, ¿no? Y resp 1, si tu respuesta es algo que aquí, esta es la condición, ¿no? Y aquí lo vas a comparar con un valor, entonces aquí imprimes el resultado 1, ¿no? Y generalmente, pues puedes ir acompañando estos ifs de un else, ¿no? Dependiendo de lo que te respondan. Aquí respuesta para verdadero, respuesta para verdadero. Y aquí en el else
respuesta para falso, ¿no? Algo aquí que viene el ejemplo también y hasta atrás viene la solución, pero te recomiendan no verla hasta que tú completes todo, o al menos esfuérzate un ratito para ver si tú puedes. Lo importante de que intentes los ejercicios tú solo es que identifiques las partes que aún no te quedan claras, ¿no? Entonces, al menos haz un intento para ver cómo es tu programa. Si llegas a atorarte en un momento, pues ya, revisas la solución, ¿no? Pero bueno, la estructura debe ser así, ¿no? Va a haber como varios pares de if-else. Así es como va a ir generándose tu programa. Aquí evalúas la parte 2. En realidad las secciones son como así, ¿no? Entonces aquí vuelves a hacer, los inputs van a ser las preguntas, por ejemplo aquí pregunta y aquí es evaluar respuesta y aquí respuesta para verdadero o respuesta para falso. Y aquí pasa, pero pasa lo mismo, pero pasa con la siguiente pregunta, ¿no? Aquí teníamos la respuesta 1. Aquí evaluamos la respuesta 1 con lo que sigue. Aquí evaluaríamos a Spider-Man. Aquí evaluaríamos la característica de Korg y así las que siguen, ¿no? Hasta el final. Al menos pon 3 como en el ejemplo, pero podrías poner más o menos dependiendo. Y pues ya el personaje o la serie que tú quieras, ¿no? Así sería el ejemplo. Y bueno, espero que te vaya muy bien completándolo, pero después seguimos con que puedes publicar tu código con la comunidad para ver si hiciste algo personal, algo creativo aquí, pues públicalo para que los demás lo vean, hagan el test de qué personajes son y te pudieran dar como comentarios o feedback de tu programa. Y finalmente, bueno, para publicar es aquí, tienes que cambiar el nombre aquí, te sales para que se refresque, o bueno, das clic afuera para que se cierre esta ventana, se refresque y después ya vas a poder publicar. Y bueno, finalmente aquí está la solución, pero recuerda no verla hasta que tú intentes el programa por tu cuenta. Y eso es todo en este video. Terminamos de revisarlo. Esperemos que te vaya muy bien. Recuerda que si terminas ya vas a ser parte de un grupo más selecto de cada vez menos personas que van avanzando con su reto de Python. Ya estarías dentro del top 37,000 personas y poco a poco vas a ir siendo más. Y lo más importante, pues vas a ir aprendiendo a programar muchas cosas, ¿no? Y ahora sí es todo. Me despido y nos vemos en el día 6. Bye.